Millonario lleva a su hija al parque y una niña mendiga lo sorprende gritando, «Esa niña es mi hermana». San Rafael, una ciudad ubicada entre imponentes montañas y adornada por calles adoquinadas, es un lugar donde la riqueza y la pobreza conviven en un contraste casi cruel. Por un lado, los modernos rascacielos de cristal se alzan como símbolos de progreso, por otro, los barrios humildes luchan por mantenerse a flote entre promesas políticas vacías. En medio de este paisaje de contrastes vive Alejandro Guzmán, un joven empresario que a sus 29 años ha alcanzado lo que muchos considerarían el éxito absoluto. Alejandro no es solo un millonario, es un hombre conocido por su impecable apariencia, su inteligencia estratégica y su habilidad para transformar ruinas en oportunidades. Es el hombre que todos en San Rafael quieren ser, o, al menos, tener cerca. Sin embargo, detrás de las puertas de su lujosa mansión de estilo colonial, ubicada en las colinas más exclusivas de la ciudad, Alejandro es un hombre diferente. Aunque su vida parece perfecta desde afuera, lleva consigo un peso que lo consume en silencio. A menudo, sentado en su despacho de paredes de madera oscura, con un whisky en mano y los documentos de su última adquisición empresarial frente a él, su mirada se pierde en el horizonte. En esos momentos, su mente viaja al pasado, a los días en los que era un joven soñador antes de que las tragedias lo moldearan en el hombre que es ahora. La única chispa que logra devolverle la luz a su vida es Camila, su hija de 5 años, cuyo rostro es una réplica inocente del de su madre. La niña es un mundo entero. Desde el momento en que la sostuvo por primera vez en el hospital, tras la devastadora noticia de la muerte de su esposa durante el parto, Alejandro juró que haría todo lo posible para protegerla. «Papá, ¿hoy iremos al parque?», preguntó Camila una mañana, mientras jugaba con su muñeca favorita en la sala iluminada por los rayos del sol que se filtraban a través de las grandes ventanas. Alejandro, sentado en un sillón cercano, levantó la mirada de su periódico. Vestía una camisa perfectamente planchada, aunque sus mangas estaban ligeramente arremangadas, mostrando un lado más relajado que rara vez permitía ver al mundo exterior. «Claro que sí, princesa, ¿cuál quieres visitar esta vez, el Parque de las Flores o el Parque del Lago?», respondió con una sonrisa que, aunque genuina, ocultaba el cansancio en sus ojos. Camila dejó caer su muñeca y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Alejandro siempre se sorprendía de cuánto amor podía sentir en un gesto tan simple. Para él, esos momentos eran su refugio, el recordatorio de que, a pesar de las sombras que lo rodeaban, había algo puro y hermoso por lo cual luchar. «El de las flores, me gustan los columpios», exclamó la niña mientras subía a su regazo. «Entonces, prepárate, porque hoy vas a ser la reina de los columpios», respondió, acariciando los rizos oscuros de su hija. A pesar de sus esfuerzos por mantener una vida equilibrada y feliz para Camila, Alejandro no podía evitar sentir una inquietud constante. Su pasado, con sus heridas mal cerradas, lo perseguía como un espectro silencioso. El recuerdo de su esposa, su risa, sus planes de formar una familia grande y amorosa, era una sombra que lo seguía a todas partes. Y aunque Alejandro jamás permitía que esas emociones lo debilitaran frente a los demás, en la soledad de sus noches, enfrentaba un dolor que parecía no tener fin. San Rafael, con su bullicio de negocios y su constante movimiento, le ofrecía distracciones. Su empresa, su fortuna, sus reuniones interminables, todo parecía diseñado para mantener su mente ocupada. Pero incluso en los días más ajetreados, cuando lograba cerrar otro trato multimillonario o inauguraba un nuevo edificio, su mirada siempre regresaba al único rostro que importaba, Camila. Ella era su ancla, su motivo para seguir adelante, su única razón para sonreír. Sin embargo, Alejandro no podía imaginar que el destino, siempre impredecible, estaba a punto de poner a prueba todo lo que había construido. Porque ese sábado en el Parque de las Flores, mientras observaba a Camila reír y jugar en los columpios, su mundo, cuidadosamente controlado y ordenado, estaba a punto de tambalearse de formas que nunca habría esperado. Una verdad enterrada, un grito desesperado y un rostro familiar cambiarían para siempre la vida de Alejandro Guzmán. El sol brillaba con intensidad sobre el Parque de las Flores, un oasis verde en medio del ajetreo de San Rafael.
Los árboles frondosos proyectaban sombras caprichosas sobre los senderos, y el aroma de las flores recién regadas impregnaba el aire. El bullicio del parque, lleno de familias disfrutando de su sábado, era interrumpido solo por el crujido de las hojas secas bajo los pies de los niños que corrían por todas partes. Camila, con su vestido amarillo y sus rizos oscuros recogidos en una coleta, reía alegremente mientras se impulsaba en los columpios. Alejandro, sentado en un banco cercano, no le quitaba los ojos de encima, con una mezcla de orgullo y ternura que raramente mostraba fuera de esos momentos con su hija. «Y mira, papá, estoy volando», gritó Camila, riendo mientras se balanceaba cada vez más alto. «No tan alto, princesa. No quiero que termines volando de verdad», respondió Alejandro, sonriendo, aunque su tono reflejaba una leve preocupación. Sin embargo, mientras su hija seguía disfrutando, Alejandro sintió que algo lo sacaba de su burbuja de tranquilidad. Una sensación incómoda recorrió su espalda, como si estuviera siendo observado. Volteó la mirada lentamente hacia la entrada principal del parque, donde notó a una pequeña figura parada a unos metros de los columpios. Era una niña, probablemente de la misma edad que Camila, pero sus condiciones no podían ser más opuestas. La niña, descalza, con un vestido sucio y desgastado que apenas le llegaba a las rodillas, tenía los ojos clavados en Camila. Su piel estaba quemada por el sol, y su cabello, enredado y polvoriento, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Aunque su apariencia era la de una niña que había conocido el hambre y el abandono, había algo en su mirada, una intensidad que Alejandro no podía ignorar. De repente, la niña empezó a caminar hacia los columpios con pasos vacilantes, como si estuviera luchando contra un impulso interno. Alejandro, curioso pero sin querer alarmar a su hija, se puso de pie, manteniendo la vista fija en la niña. Algo en su interior le decía que esto no era una simple coincidencia. «Tú, eres igual a mí», gritó la niña de repente, con una voz temblorosa pero fuerte, que rompió el murmullo constante del parque. Camila, sorprendida, detuvo el columpio con los pies y volteó a mirar a la niña, quien ahora estaba a pocos metros de ella. «¿Qué?», preguntó Camila, confusa, mientras se bajaba del columpio. Alejandro dio un paso adelante, su cuerpo tensándose como un resorte. La situación lo incomodaba profundamente, pero no quería actuar de manera precipitada. «Tú eres mi hermana», exclamó la niña, con lágrimas brotando de sus ojos mientras señalaba a Camila. El mundo pareció detenerse en ese momento. El bullicio del parque se apagó, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración. Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. Aquella afirmación era absurda, pero la voz de la niña estaba cargada de una convicción que lo dejó helado. «Disculpa, niña», intervino Alejandro, intentando mantener la calma mientras se acercaba. «No sé de qué estás hablando, pero estás equivocada». La niña lo ignoró por completo. Sus ojos seguían fijos en Camila, como si estuviera viendo un reflejo de sí misma. Entonces, con manos temblorosas, sacó algo de debajo de su desgastado vestido, un pequeño amuleto, colgado de un cordón deshilachado. Era una estrella dorada, idéntica al colgante que Camila llevaba siempre en el cuello. «Es el mismo», murmuró Alejandro, apenas capaz de procesar lo que veía. Camila miró el colgante de la niña y luego tocó el suyo, que brillaba bajo la luz del sol. La confusión en su rostro era evidente. «Papá, ¿por qué ella tiene uno igual al mío?», preguntó Camila, con voz temblorosa, mientras se refugiaba detrás de la pierna de su padre. Alejandro se inclinó hacia la niña, aunque manteniendo cierta distancia. Sus ojos, ahora cargados de desconfianza, analizaron cada detalle de aquella pequeña figura que había irrumpido en su día perfecto. «¿De dónde sacaste ese colgante?», preguntó Alejandro, esta vez con un tono más serio, casi autoritario. «Siempre ha sido mío», respondió la niña, apretando el amuleto contra su pecho. «Mi nombre es Magali, y sé que ella es mi hermana. Lo supe en cuanto la vi». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta seguridad por una niña que claramente había sufrido mucho, lo hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida.
¿Era posible que hubiera algo más detrás de la historia de Camila? ¿Podría esta niña estar diciendo la verdad? Esto es una locura, murmuró para sí mismo, intentando mantener la compostura mientras los ojos curiosos de otros padres en el parque se clavaban en ellos. Pero antes de que pudiera pensar en su siguiente movimiento, Magali dio un paso adelante y extendió una mano hacia Camila. No estoy loca. Sé que somos hermanas. Lo siento aquí, dijo, señalando su pecho con lágrimas rodando por sus mejillas. Camila, aunque visiblemente confundida, no retrocedió. Su pequeño rostro estaba lleno de preguntas y Alejandro supo en ese instante que este encuentro no se terminaría ahí. Sin importar cuánto lo deseara, la verdad estaba tocando a su puerta y era imposible ignorarla. El sonido del columpio balanceándose con el viento llenó el silencio incómodo que siguió. Alejandro sabía que debía tomar una decisión, y rápido, pero la aparición de Magali no era un simple giro del destino. Era solo el principio de algo mucho más grande, algo que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El eco de las palabras de Magali, sé que somos hermanas, seguía resonando en la mente de Alejandro mientras él, con Camila en brazos, abandonaba el Parque de las Flores. Aunque había intentado desestimar lo ocurrido como un simple delirio de una niña desesperada, algo profundo dentro de él no le permitía sacudirse la sensación de que aquella pequeña decía la verdad. Mientras caminaba hacia su auto, su mandíbula estaba tensa, y su respiración, aunque controlada, era más pesada de lo habitual. Camila, notando la incomodidad de su padre, levantó la mirada hacia él. «Papá, ¿por qué esa niña decía que era mi hermana?», preguntó la pequeña, con su inocente curiosidad perforando el silencio como un cuchillo. Alejandro tragó saliva, buscando las palabras correctas. «No lo sé, Camila. A veces las personas dicen cosas porque están confundidas o porque quieren algo», respondió, intentando sonar convincente, aunque incluso él sentía el peso de su propia incertidumbre. Camila, con su pequeño amuleto brillando sobre su pecho, no pareció del todo satisfecha con la respuesta. Pero, como cualquier niña de 5 años, su atención pronto se desvió hacia otras cosas. Sin embargo, para Alejandro, el tema no podía ser más urgente. Esa noche, después de acostar a Camila, Alejandro se encerró en su despacho, un espacio amplio decorado con estanterías llenas de libros y trofeos de su éxito empresarial. Apoyó los codos sobre su escritorio y hundió el rostro entre las manos. Frente a él, el colgante de Camila descansaba sobre una hoja de papel en blanco. La imagen de Magali sujetando su propio colgante, idéntico en cada detalle, no dejaba de atormentarlo. «No puede ser. Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo, mientras sus dedos tamborileaban sobre la madera pulida del escritorio. Aunque todo en su lógica le decía que aquello era una coincidencia, algo dentro de él, una sensación que no podía ignorar, lo empujaba a indagar más. Las coincidencias eran demasiado grandes, la apariencia idéntica de las niñas, la conexión instantánea de Magali con Camila, y ese maldito colgante. Cada detalle se alineaba como piezas de un rompecabezas que no sabía si quería completar. Alejandro tomó su teléfono y marcó un número que había evitado por años, el de Mateo Cruz, un investigador privado que había trabajado para él en el pasado. Mateo era eficiente, discreto y, sobre todo, no hacía preguntas innecesarias. «Mateo, necesito que encuentres información sobre una niña llamada Magali», dijo Alejandro, con un tono firme que apenas ocultaba su ansiedad. «Magali, ¿quién es ella?», preguntó Mateo al otro lado de la línea, con curiosidad evidente. «Una niña de la calle. Creo que tiene unos 5 años. Vive cerca del Parque de las Flores. Necesito saber todo, de dónde viene, quiénes son sus padres, si está registrada en algún lado». Alejandro hizo una pausa, su voz bajando un poco. «Y, sobre todo, si hay alguna conexión con mi hija, Camila». El silencio en la línea duró un par de segundos antes de que Mateo respondiera. «Entendido, pero necesito un poco más de tiempo que de costumbre. Este tipo de casos, con menores de por medio, puede complicarse. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero respuestas cuanto antes». «No escatimes en recursos», ordenó Alejandro, antes de colgar.
A medida que la noche avanzaba, Alejandro caminaba de un lado al otro en su despacho, luchando contra los recuerdos que comenzaban a emerger de su memoria. Pensó en el día en que adoptó a Camila, en aquel hospital frío y clínico donde su difunta esposa dio a luz. Recordaba cómo el médico a cargo le aseguró que Camila era una bebé especial, única, destinada a traer luz a su vida. Pero ahora, esas mismas palabras lo llenaban de dudas. ¿Había algo que él no sabía? ¿Había más detrás de la adopción de su hija de lo que le habían contado? Al día siguiente, Mateo lo llamó temprano. «Tengo algo preliminar, pero nada concluyente todavía», dijo el investigador, con una voz que revelaba cautela. «La niña vive con una mujer mayor, alguien que la encontró en las calles hace unos años. No hay registro oficial de Magali en ningún sistema, pero según lo que pude averiguar, parece que nació en el Hospital San Pedro, el mismo donde nació Camila». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones por un momento. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque sabía que Mateo rara vez se equivocaba. «Eso es lo que tengo por ahora, pero seguiré investigando. Hay algo extraño aquí, Alejandro, algo que no cuadra. Te aviso en cuanto tenga más». Colgando el teléfono, Alejandro se dejó caer en el sillón de su despacho, con la mirada fija en el techo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterraba. Si Magali realmente había nacido en el mismo hospital que Camila, ¿qué más podría estar oculto? Y lo más importante, ¿cómo explicaría todo esto a su hija? Mientras el reloj marcaba las horas, Alejandro tomó una decisión. No importaba cuán dolorosa o complicada fuera la verdad, tenía que llegar al fondo de esto. Porque si había algo que temía más que los secretos de su pasado, era la posibilidad de que Camila estuviera conectada a una vida que él desconocía por completo. Con un suspiro profundo, Alejandro tomó su chaqueta y se preparó para salir. Había alguien más que necesitaba respuestas, alguien que quizás tenía las piezas faltantes de este rompecabezas. Sin embargo, mientras cerraba la puerta tras de sí, no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparado para lo que iba a descubrir? Alejandro caminaba por las calles de San Rafael con la mirada perdida. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como un eco interminable: la niña nació en el Hospital San Pedro, el mismo lugar donde nació Camila. Esa simple frase había derrumbado el frágil equilibrio de su mundo. Lo que debía ser un día común con su hija se había convertido en una espiral de dudas, y cada nuevo dato lo acercaba más a una verdad que él no estaba seguro de querer enfrentar. De regreso a su mansión, Alejandro se sentó frente a su escritorio, rodeado de documentos que había guardado durante años: el acta de nacimiento de Camila, el informe del hospital y los papeles de adopción. Todo parecía en orden, pero ahora, bajo el peso de sus sospechas, cada uno de esos documentos le resultaba frío, vacío, como si fueran máscaras que ocultaban una verdad mucho más oscura. Esa noche, recibió una nueva llamada de Mateo. El tono del investigador era grave, casi solemne. «Alejandro, tengo información. Pero no sé si estás listo para escucharla». Alejandro respiró hondo y apretó el teléfono con fuerza. «No tengo opción, Mateo. Dime todo lo que tengas». El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero a Alejandro le parecieron eternos. Finalmente, Mateo habló. «El Hospital San Pedro estuvo involucrado en un esquema de adopciones ilegales hace varios años. Hay reportes de recién nacidos que eran declarados muertos al nacer, pero en realidad eran entregados a familias que pagaban grandes sumas de dinero. Según los registros que encontré, esa misma práctica coincidió con la noche en que nacieron Camila y Magali». Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Se recostó en su silla, con la mirada fija en el techo mientras sus pensamientos se arremolinaban. «¿Estás diciéndome que Camila podría haber sido una de esas niñas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No puedo confirmarlo todavía, pero los indicios apuntan a que sí», respondió Mateo con cautela. «La fecha coincide. La doctora a cargo del parto de tu esposa, la doctora Salcedo, aparece en otros casos de adopciones sospechosas. Y hay algo más, encontré un nombre recurrente en los registros de las transacciones, el nombre de tu abogado en aquel entonces, Ernesto Galván.
El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ernesto Galván había sido el encargado de manejar todos los trámites de adopción tras la muerte de su esposa. Alejandro siempre había confiado en él, pero ahora, esa confianza parecía un error monumental. Necesito verlo en persona, dijo Alejandro, poniéndose de pie de un salto. ¿Sabes dónde está? Sí, vive en el barrio viejo de San Rafael. Te enviaré la dirección, respondió Mateo. Pero Alejandro, ten cuidado. Si él está involucrado en esto, no va a entregarte la verdad fácilmente. Sin perder tiempo, Alejandro se dirigió al barrio viejo. Las calles estrechas y desgastadas por el tiempo contrastaban con la modernidad del centro de la ciudad. Llegó a una casa modesta con paredes descascaradas y un jardín desatendido. Tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo con rapidez. Después de unos momentos, un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada nerviosa, abrió la puerta. Era Ernesto Galván. Alejandro. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo tu visita?, dijo Ernesto, intentando sonreír, aunque su tono delataba incomodidad. No tengo tiempo para cortesías, Ernesto, respondió Alejandro, entrando sin esperar una invitación. Necesito respuestas, y las necesito ahora. ¿Qué sabes sobre la adopción de Camila? El rostro de Ernesto se tensó, y por un momento, el silencio fue la única respuesta. Pero Alejandro no estaba dispuesto a esperar. Habla, Ernesto. Encontré evidencia de que el Hospital San Pedro estaba involucrado en adopciones ilegales. Quiero saber si Camila fue parte de ese esquema. ¿Sabías algo? Ernesto retrocedió un paso, evitando la mirada de Alejandro. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y se sentó en una vieja silla de madera. Alejandro, no sé cómo decirte esto, pero sí, hubo irregularidades, confesó, con la voz temblorosa. La doctora Salcedo me contactó esa noche. Me dijo que había una niña en perfecto estado de salud, pero que la madre no estaba en condiciones de quedársela. Me pidió que buscara una familia, y, pensé en ti. Sabía que habías perdido a tu esposa y que estabas desesperado por formar una familia. Las palabras de Ernesto cayeron como una losa sobre Alejandro. Cada parte de su cuerpo se sentía tensa, como si estuviera a punto de explotar. ¿Me estás diciendo que Camila no fue adoptada legalmente, que su verdadera madre nunca dio su consentimiento?, preguntó Alejandro, con una mezcla de furia y dolor en la voz. No lo sé con certeza, respondió Ernesto, bajando la mirada. La doctora Salcedo manejó todo. Yo solo seguí las instrucciones. Alejandro salió de la casa de Ernesto sin decir una palabra más, su mente nublada por la rabia y la confusión. Subió a su auto y golpeó el volante con ambas manos, dejando escapar un grito que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Todo lo que creía saber sobre Camila, sobre su vida, sobre su papel como padre, se tambaleaba como un castillo de naipes. Pero había algo claro, no podía detenerse ahí. Tenía que encontrar a la doctora Salcedo. Ella era la única que podía darle las respuestas que necesitaba. Con el rostro endurecido y el corazón roto, Alejandro se prometió a sí mismo que llegaría al fondo de esta verdad, sin importar el costo. Alejandro, con el rostro endurecido y el corazón palpitando de incertidumbre, condujo por la serpenteante carretera que lo llevaba a Pueblo de los Cedros, un pequeño y apartado villorrio en las montañas. El paisaje, aunque hermoso, con colinas verdes y cielos despejados, no lograba calmar la tormenta que rugía dentro de él. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a la verdad, pero también a un encuentro que temía profundamente. Según los registros que Mateo había logrado desenterrar, allí vivía Mariana Morales, la mujer que había dado a luz a las gemelas. El pueblo, con sus calles de tierra y casas humildes de adobe, parecía detenido en el tiempo. Las personas lo miraban con curiosidad mientras pasaba con su lujoso automóvil, un contraste evidente con la sencillez del lugar. Alejandro aparcó frente a una pequeña casa con paredes pintadas de blanco, adornada con flores en macetas de barro. Era el hogar de Mariana. Respiró hondo, intentando calmar los nervios, y se dirigió a la puerta. Golpeó suavemente al principio, pero al no recibir respuesta, golpeó con más fuerza.
Una mujer delgada, de cabello oscuro recogido en una trenza y rostro marcado por los años de esfuerzo, apareció en la puerta. Su mirada, profunda y alerta, se clavó en Alejandro con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era Mariana. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó ella, secándose las manos con un trapo mientras lo observaba de pies a cabeza. Alejandro tragó saliva. Había practicado lo que iba a decir durante todo el camino, pero en ese momento, las palabras parecían haberse evaporado de su mente. Finalmente, logró hablar. «Usted es Mariana Morales, ¿verdad?» «Sí, soy yo», respondió ella, frunciendo el ceño. «Mi nombre es Alejandro Guzmán. Necesito hablar con usted sobre algo importante, sobre sus hijas». Mariana dio un paso atrás, su expresión cambiando al instante. Su respiración se aceleró, y una sombra de alarma cruzó su rostro. «¿Mis hijas? ¿Qué sabe usted sobre mis hijas?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Sé que usted tuvo gemelas hace 5 años, en el Hospital San Pedro», comenzó Alejandro, esforzándose por mantener la calma. «Sé que le dijeron que una de ellas murió, pero eso no es verdad. Ambas están vivas». El trapo cayó de las manos de Mariana, y su mirada se llenó de incredulidad. «¿Qué está diciendo? Eso no puede ser cierto. Me dijeron que mi bebé murió, yo la vi, yo», balbuceó, sus palabras entrecortadas por la emoción. «Lo sé, y entiendo que esto es difícil de procesar», dijo Alejandro con firmeza, «pero yo tengo una de sus hijas. Se llama Camila. Es mi hija, o al menos lo ha sido desde que la adopté. Vine aquí porque necesito saber la verdad». Mariana lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El nombre de Camila resonó en su mente como un eco distante. Dio un paso atrás y se apoyó en el marco de la puerta, como si sus piernas estuvieran a punto de fallarle. «¿Mi hija, Camila, está viva?», preguntó, con la voz quebrándose mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Alejandro asintió lentamente. «Sí, está viva. Es una niña hermosa, feliz y, no sabía nada de esto hasta hace unos días. Por favor, necesito que me diga qué sucedió en el hospital, qué le dijeron, qué pasó aquella noche». Mariana, aún en estado de shock, se apartó de la puerta y lo invitó a pasar con un gesto silencioso. El interior de la casa era modesto pero acogedor, con muebles de madera gastada y paredes decoradas con artesanías hechas a mano. Mariana se sentó en una silla junto a una pequeña mesa y se tomó la cabeza entre las manos. «Aquella noche», comenzó, su voz apenas un susurro, «fue un infierno. Las niñas nacieron prematuras, y los médicos me dijeron que una de ellas estaba muy débil. Me dijeron que no sobreviviría». Alejandro se inclinó hacia adelante, escuchando con atención cada palabra. «Cuando regresaron con el cuerpo, estaba envuelta en una sábana. No tuve fuerzas para destaparla, estaba demasiado devastada», continuó Mariana, su voz cargada de culpa. «Confié en ellos, confié en que me decían la verdad». Se hizo un silencio pesado en la habitación, roto solo por los sollozos contenidos de Mariana. Alejandro, aunque acostumbrado a situaciones tensas en los negocios, no estaba preparado para la intensidad de ese momento. «Lo que ocurrió esa noche fue un crimen», dijo finalmente, su tono más suave pero decidido. «El hospital estaba involucrado en un esquema de adopciones ilegales. Me dijeron que mi esposa murió durante el parto, y ahora sé que eso también fue una mentira. La doctora a cargo nos manipuló a ambos». Mariana levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor y rabia. «¿Por qué harían algo así? Eran mis hijas, ¿cómo pudieron arrancármelas?». Alejandro no tenía respuestas para esas preguntas. Solo podía ofrecerle la verdad que él mismo había descubierto. «No lo sé, pero voy a llegar al fondo de esto», prometió Alejandro, con una determinación que parecía calmar momentáneamente a Mariana. «Sé que nada de esto es suficiente, pero quería que supiera que una de sus hijas está viva y, ella merece conocerla. Ambas merecen conocerse». Mariana, con las manos temblorosas, tomó una foto que Alejandro le mostró de Camila. Al verla, dejó escapar un suspiro ahogado, y sus lágrimas volvieron a fluir.
Es igual a su hermana, susurró, acariciando la imagen con delicadeza. Siempre supe, en el fondo, que no podía haber muerto. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones, hasta que Mariana levantó la mirada, ahora llena de determinación. Quiero verla. Quiero ver a mis hijas, dijo con firmeza. Alejandro asintió, consciente de que esta era solo la primera etapa de un camino lleno de desafíos. Pero mientras Mariana se preparaba para enfrentarse a la verdad, Alejandro sabía que su búsqueda no había terminado. Todavía había piezas faltantes en este rompecabezas, y un nombre seguía rondando su mente, Hernán Peralta, el hombre detrás del esquema del hospital. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La pequeña sala de la casa de Mariana se había llenado de un silencio pesado y cargado de tensión. En la mesa, la fotografía de Camila todavía reposaba junto a las manos temblorosas de Mariana, quien la miraba como si intentara grabar cada detalle del rostro de su hija en su memoria. Alejandro, de pie junto a la ventana, observaba el paisaje montañoso, buscando en el horizonte la calma que no podía encontrar dentro de sí mismo. Sin embargo, sabía que esa calma no llegaría. Lo que acababa de compartir con Mariana no era suficiente para cerrar las heridas que ambos llevaban dentro, de hecho, parecía haberlas abierto aún más. No entiendo cómo puedes decirme que no sabías nada, dijo Mariana de repente, rompiendo el silencio con una voz cargada de dolor y rabia contenida. Tú te llevaste a mi hija, ¿cómo pudiste adoptar a una niña sin hacer preguntas? ¿Nunca te pareció extraño cómo ocurrió todo? Alejandro se giró hacia ella, con los ojos entrecerrados y el rostro marcado por una mezcla de culpa y frustración. ¿Crees que no me hago esas mismas preguntas ahora?, respondió, esforzándose por mantener la calma. ¿Crees que no me tortura pensar que todo lo que creía sobre la adopción de Camila podría haber sido una mentira? Yo confié en las personas equivocadas, Mariana. Fui tan engañado como tú. Mariana se levantó de su silla de un salto, su voz subiendo de tono mientras daba un paso hacia él. Eso no es excusa. Mientras tú vivías en tu mansión, rodeado de lujos, yo pasé 5 años llorando a una hija que creí muerta, 5 años. Y ahora vienes aquí a decirme que confiaste en las personas equivocadas, como si eso justificara todo. ¿Cómo puedo creerte? Alejandro apretó los puños, sintiendo que la culpa que ya lo carcomía por dentro se intensificaba con cada palabra de Mariana. Pero no estaba dispuesto a ser tratado como el único culpable. No estoy aquí para justificar nada, Mariana. Estoy aquí porque quiero arreglar esto. Quiero que sepas que nunca habría aceptado la adopción de Camila si hubiera sabido la verdad. La adopté porque acababa de perder a mi esposa, porque pensé que me estaba dando una segunda oportunidad de ser padre. Nunca imaginé que alguien como tú estuviera sufriendo al otro lado de todo esto. Las palabras de Alejandro parecieron calar en Mariana, pero no lo suficiente para apagar la llama de su rabia. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de reproche. Y mientras tú tenías esa segunda oportunidad, mi vida se estaba desmoronando. Perder a una hija fue como arrancarme el alma. ¿Sabes lo que es vivir con esa clase de dolor? ¿Sabes lo que es mirar el vacío y no poder seguir adelante porque sientes que fallaste como madre? Alejandro no respondió de inmediato. Las palabras de Mariana lo golpeaban como un martillo, y no podía evitar preguntarse si había algo que pudiera decir para aliviar su dolor. Finalmente, con voz más suave, pero cargada de sinceridad, habló. No, Mariana, no sé lo que se siente perder a una hija. Pero sí sé lo que es perder a alguien que amas con toda tu alma. Perdí a mi esposa el día que Camila nació. Y ahora siento que estoy perdiendo algo aún más grande, la verdad sobre todo lo que creía saber de mi vida. Mariana lo miró en silencio, como si tratara de leer su alma. Había algo en las palabras de Alejandro, en su tono, que la hizo dudar. ¿Podía ser posible que él también fuera una víctima? ¿Podía ser que este hombre que parecía tenerlo todo estuviera tan roto como ella? Finalmente, Mariana volvió a sentarse, dejando escapar un largo suspiro. Se frotó las sienes con las manos, como si tratara de aliviar el peso de sus pensamientos. Es demasiado. Todo esto, es demasiado,
dijo, casi en un susurro. Durante años me pregunté si hice algo mal, si hubo algo que pude haber hecho para evitar perder a mi hija. Y ahora me dices que estuvo viva todo este tiempo, creciendo lejos de mí, llamándote papá a ti. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía que Mariana tenía todo el derecho de estar furiosa con él, de culparlo. Pero también sabía que quedarse atrapados en esa culpa y enojo no los llevaría a ninguna parte. Mariana, dijo con voz firme, pero no agresiva, no podemos cambiar lo que pasó. No podemos borrar el dolor ni las decisiones equivocadas. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que nuestras hijas tengan la oportunidad de conocerse, de crecer juntas. Camila merece saber quién eres, y Magali merece conocer a su hermana. Esto ya no se trata de ti ni de mí. Se trata de ellas. Mariana lo miró de nuevo, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que Alejandro no podía descifrar por completo. Pero, por primera vez desde que comenzaron a hablar, pareció bajar la guardia. Tienes razón, admitió finalmente, con un tono que aún mostraba algo de resistencia. Pero no será fácil. Hay demasiadas heridas, demasiadas preguntas sin respuesta. Y aunque no sé si puedo confiar en ti, no puedo ignorar que nuestras hijas merecen la verdad. Alejandro asintió, sintiendo que, aunque pequeño, ese era un paso hacia adelante. Lo único que quiero es arreglar esto, Mariana. No puedo prometer que será fácil, pero haré lo que sea necesario para que Camila y Magali tengan la vida que merecen. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio de tensión, sino uno que parecía marcar el inicio de algo nuevo. Ambos sabían que el camino por delante sería complicado y doloroso, pero por primera vez, compartían un objetivo común, la verdad y el bienestar de sus hijas. En la gran mansión de Alejandro, los primeros rayos del sol atravesaban los ventanales, iluminando la espaciosa sala de estar. Magali estaba sentada en el extremo de un sofá de cuero que parecía demasiado grande y demasiado lujoso para ella. Sus pies descalzos no alcanzaban a tocar el suelo, y sus ojos recorrían con cautela cada rincón del lugar. Todo era un mundo completamente ajeno para ella, las paredes decoradas con pinturas, los muebles impecables y el olor fresco que inundaba el aire. Nada en este espacio reflejaba la vida que había conocido hasta ahora. A su lado, Camila observaba a su nueva compañera con una mezcla de curiosidad y timidez. Aunque había escuchado a su padre hablar sobre Magali y sobre cómo eran hermanas, no terminaba de comprender cómo alguien tan diferente a ella podía compartir algo tan especial. Mientras jugaba con el pequeño amuleto que colgaba de su cuello, intentó romper el incómodo silencio. ¿Te gustan las muñecas?, preguntó Camila con suavidad, mostrando una sonrisa que buscaba ser amigable. Magali levantó la mirada hacia ella, pero no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían analizar cada palabra, cada gesto, como si esperara que hubiera alguna trampa oculta. Finalmente, negó con la cabeza. Nunca he tenido una, respondió, casi en un susurro. Camila parpadeó, sorprendida por la respuesta. Era una idea que no podía comprender del todo. Para ella, las muñecas siempre habían estado allí, formando parte de su infancia feliz. Sin pensarlo demasiado, se levantó rápidamente y corrió hacia su habitación. Cuando regresó, llevaba consigo una de sus muñecas favoritas, una con cabello rubio y un vestido azul. Aquí, puedes tenerla, dijo Camila, extendiendo la muñeca hacia Magali con entusiasmo. Magali la miró con incredulidad, como si el simple acto de recibir un regalo fuera algo difícil de procesar. Dudó un momento antes de tomar la muñeca entre sus manos, sosteniéndola con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. ¿Es para mí?, preguntó, su voz cargada de asombro. Claro que sí, respondió Camila con una sonrisa amplia. Ahora puedes jugar conmigo. Podemos ser las mamás y cuidar a las muñecas juntas. Magali no respondió, pero sus labios formaron una pequeña curva, apenas perceptible, que Camila interpretó como una señal de aceptación. A pesar de las diferencias evidentes entre ellas, algo en ese momento pareció suavizar la barrera que las separaba. Sin embargo, no todo era tan sencillo.
A medida que los días pasaban, Magali comenzó a sentirse cada vez más fuera de lugar en el mundo de Camila. Las enormes habitaciones, la comida servida en platos de porcelana y la ropa nueva que le habían dado no eran suficientes para hacerla olvidar el frío de las calles, el hambre que había soportado o las noches en las que había tenido que luchar para sobrevivir. Una tarde, mientras las dos niñas jugaban en el jardín, Magali se detuvo de repente y se quedó mirando las montañas en la distancia. Camila notó el cambio en su expresión y se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó con curiosidad. Es demasiado bonito aquí, respondió Magali, sin apartar la mirada del horizonte. No sé si encajo en este lugar. Camila frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Por qué dices eso? Eres mi hermana. Claro que encajas. Magali bajó la mirada, jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido nuevo. No estoy acostumbrada a esto. A las cosas bonitas, a tener todo. Siempre he estado en la calle. A veces ni siquiera tenía dónde dormir. Camila se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hermana. Finalmente, se acercó más y tomó la mano de Magali. Bueno, ahora tienes una casa. Y tienes a mi papá. Y me tienes a mí, dijo con firmeza. No importa dónde estabas antes. Ahora estamos juntas. Magali levantó la mirada hacia Camila, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque no dijo nada, el gesto fue suficiente para que Camila entendiera que sus palabras habían llegado al corazón de su hermana. Con el tiempo, el vínculo entre las dos niñas comenzó a fortalecerse. Camila le enseñó a Magali a jugar con sus juguetes, a leer algunos cuentos que leía antes de dormir, e incluso a montar bicicleta en el enorme jardín de la mansión. Magali, por su parte, compartió con Camila algunas de las canciones que había aprendido de las otras niñas de la calle y le habló sobre las estrellas que había visto desde los tejados donde a veces dormía. ¿Sabes? Siempre miraba las estrellas cuando estaba sola, dijo Magali una noche, mientras ambas estaban acostadas en el césped del jardín, mirando el cielo. Me hacían sentir que había algo más allá de todo lo malo. Son bonitas, respondió Camila, mirando hacia arriba con fascinación. ¿Cuál es tu favorita? Magali señaló una estrella brillante que titilaba en el cielo. Esa. Siempre la buscaba porque parecía que me guiaba a algún lugar. Camila la miró y luego señaló otra estrella cercana. Pues esa puede ser yo. Siempre estaremos juntas, como esas dos estrellas. Magali no respondió, pero una sonrisa genuina iluminó su rostro. En ese momento, ambas niñas entendieron que, a pesar de las diferencias en sus vidas, estaban destinadas a ser hermanas y a compartir un vínculo que el tiempo ni las circunstancias podrían romper. Mientras Magali y Camila fortalecían su vínculo como hermanas, Alejandro y Mariana trabajaban incansablemente para descubrir toda la verdad detrás del esquema de adopciones ilegales que había marcado sus vidas. Los documentos que Alejandro había recuperado del Hospital San Pedro y las investigaciones de Mateo comenzaban a arrojar un panorama mucho más oscuro de lo que ambos habían imaginado. En el centro de todo estaba un nombre que resonaba como una amenaza latente: Hernán Peralta, el médico que había liderado el tráfico de bebés durante años, operando con total impunidad. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los informes en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Las palabras en la pantalla eran breves, pero cargadas de peso. Peralta sabe lo que estás haciendo. Ten cuidado. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hasta ese momento, todo había sido una búsqueda metódica, casi fría, por la verdad. Pero ahora, con la certeza de que Peralta estaba al tanto de sus movimientos, la situación se tornaba más peligrosa. Alejandro llamó de inmediato a Mateo. ¿Qué significa esto de que sabe lo que estamos haciendo?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la voz firme. Uno de mis contactos en el hospital me lo dijo. Parece que Peralta ha estado usando sus conexiones para vigilarte y no le gusta lo que está descubriendo. Es un hombre con muchos recursos, Alejandro, y no va a permitir que expongas todo esto sin luchar, respondió Mateo con seriedad. Alejandro apretó los dientes, mirando por la ventana de su oficina hacia el horizonte.
Sabía que Peralta no era un hombre cualquiera. Su poder no solo residía en su riqueza, sino en la red de influencias que había construido con políticos, empresarios y otras figuras corruptas de San Rafael. Desafiarlo era como enfrentar a un lobo en su propio territorio. Esa misma noche, mientras Alejandro reflexionaba sobre sus próximos pasos, Mariana lo llamó desde Pueblo de los Cedros. Había notado algo extraño en las últimas horas. Alejandro, creo que alguien estuvo afuera de mi casa, dijo ella, su voz cargada de preocupación. Vi un auto estacionado frente a mi puerta por mucho tiempo. Cuando me acerqué para ver mejor, se fueron rápidamente. Alejandro sintió que la tensión en su cuerpo aumentaba. ¿Crees que es Peralta?, preguntó. No lo sé, pero no me siento segura, respondió Mariana. Mis hijas están en juego, Alejandro. No podemos permitir que este hombre nos alcance. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de pensar con claridad. La situación estaba escalando más rápido de lo que había anticipado, y ahora no solo se trataba de proteger la verdad, sino también de garantizar la seguridad de quienes más le importaban. Al día siguiente, Alejandro se reunió con Mateo en un café discreto del centro de San Rafael. Mateo había traído consigo un sobre lleno de información sobre Peralta, propiedades, cuentas bancarias, socios y otros detalles que confirmaban la magnitud de su red de corrupción. Este hombre no juega limpio, dijo Mateo, colocando el sobre la mesa. Tiene los recursos para hacer desaparecer a cualquiera que se interponga en su camino. Si vas a seguir adelante con esto, necesitas estar preparado para lo peor. Alejandro miró los documentos con el ceño fruncido. Sabía que no podía dar marcha atrás, no después de todo lo que había descubierto. No voy a detenerme, dijo con determinación. No importa lo que haga Peralta, no voy a permitir que siga lastimando a más familias. Esto se detiene ahora. Sin embargo, esa misma noche, Alejandro recibió la prueba más clara de que Hernán Peralta estaba dispuesto a todo. Un sobre anónimo fue entregado a su casa, y en su interior había una fotografía de Camila jugando en el jardín de la mansión. En la parte inferior de la foto, escrito con letras rojas, estaba el mensaje: detente antes de que sea demasiado tarde. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Tomó el sobre y lo arrojó sobre su escritorio con furia. En ese momento, Mariana lo llamó nuevamente. Alejandro, alguien estuvo en mi casa otra vez, dijo ella, su voz casi temblando. Me dejaron una nota, decía lo mismo: detente, ¿qué vamos a hacer? Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que mostrar miedo solo le daría más poder a Peralta. No vamos a detenernos, dijo con firmeza. Voy a aumentar la seguridad para ti y para las niñas. Pero esto no termina aquí, Mariana. Peralta quiere asustarnos porque sabe que estamos cerca de descubrir todo. No podemos permitir que gane. Mariana guardó silencio por unos momentos, y luego respondió con determinación. Entonces seguiremos adelante. Por mis hijas, haré lo que sea necesario. Pero Alejandro sabía que las amenazas de Peralta eran solo el comienzo. La lucha por exponer la verdad y desmantelar su imperio de corrupción los estaba llevando a un terreno peligroso, donde cada decisión tendría consecuencias. Y mientras Alejandro planeaba su siguiente movimiento, Peralta, en las sombras, ya estaba trazando un plan para destruirlos por completo. El peligro era inminente, y el tiempo para actuar se estaba agotando. El próximo paso sería un enfrentamiento directo, donde no solo la verdad estaría en juego, sino también la vida de todos los involucrados. La tensión entre Alejandro y Mariana había comenzado a transformarse lentamente en algo más. A pesar de las amenazas de Hernán Peralta y el miedo constante que ambos compartían por la seguridad de las niñas, las interacciones entre ellos ya no eran solo intercambios llenos de reproches o discusiones encendidas. Con el tiempo, el respeto mutuo comenzó a emerger, como si, en medio de la tormenta, cada uno hubiera encontrado en el otro un refugio inesperado. Una tarde, después de una intensa reunión con Mateo para discutir las pruebas que habían reunido contra Peralta, Alejandro decidió acompañar a Mariana de regreso a Pueblo de los Cedros.
Durante el trayecto, el silencio cómodo que se había formado entre ellos fue interrumpido cuando Mariana, mirando por la ventana del auto hacia las montañas, habló casi en un susurro. A veces me pregunto cómo llegamos a esto, dijo, sin apartar la vista del paisaje. Alejandro, que mantenía las manos firmes en el volante, le dirigió una breve mirada antes de responder. Yo también me lo pregunto, admitió. Hace unos meses, pensaba que tenía todo bajo control. Creía que mi vida, aunque imperfecta, era estable. Ahora, cada día descubro algo nuevo que lo cambia todo. Mariana dejó escapar un suspiro, y luego lo miró, con un leve rastro de tristeza en sus ojos. Lo que me sorprende es que, a pesar de todo lo que pasó, estás aquí. Podrías haberte lavado las manos, podrías haberlo ignorado. Pero no lo hiciste. Alejandro sonrió con ironía. Eso habría sido lo más fácil. Pero hay algo que aprendí con Camila, no puedes construir una vida basada en mentiras. No importa cuánto duela, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Por primera vez, Mariana notó algo más allá del Alejandro que inicialmente había percibido como arrogante y distante. Vio a un hombre marcado por la pérdida y cargado con el peso de decisiones pasadas. Y en ese momento, comenzó a bajar la guardia. Cuando llegaron a la casa de Mariana, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y violetas. Ella lo invitó a quedarse para cenar, como un gesto de agradecimiento por acompañarla, y él aceptó, aunque con cierta reticencia. Sentados a la mesa de madera en la pequeña cocina, Alejandro observaba cómo Mariana preparaba una comida sencilla pero con dedicación. Cada movimiento de sus manos mostraba la destreza de alguien acostumbrado a trabajar con paciencia y cuidado, una artesana no solo de tejidos, sino también de su propia vida. Reconstruida una y otra vez después de cada golpe. Esto no es como los banquetes que seguramente tienes en tu mansión, dijo Mariana con una pequeña sonrisa mientras servía los platos. Pero es lo mejor que puedo ofrecer. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo también. Te sorprenderías de lo poco que significan esas cosas. La comida sabe mejor cuando alguien la prepara con cariño. Mariana levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Durante la cena, conversaron con menos tensión que de costumbre. Hablaron de sus vidas antes de que todo se complicara. Alejandro le contó historias sobre su infancia y cómo había construido su imperio empresarial, mientras que Mariana compartió anécdotas sobre sus días en el pueblo. Su trabajo como artesana y sus sueños frustrados de ofrecerles un futuro mejor a sus hijas. Eres más fuerte de lo que pensaba, dijo Alejandro en un momento, mirando a Mariana con seriedad. No soy fuerte. Solo hago lo que tengo que hacer, respondió ella, con modestia. Cuando eres madre, aprendes a soportar cosas que nunca imaginaste. Las niñas son lo único que me ha dado fuerza para seguir adelante. Alejandro asintió, comprendiendo plenamente lo que decía. Eso es lo que más admiro de ti, dijo, sin darse cuenta del peso de sus palabras hasta que ya las había dicho. Mariana lo miró, ligeramente sorprendida, y por un momento, el ambiente en la habitación pareció cambiar. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de algo indefinible, como si ambos estuvieran reconociendo que había algo creciendo entre ellos, aunque ninguno estaba listo para ponerlo en palabras. Esa noche, Alejandro salió de la casa de Mariana con el corazón un poco más ligero. A medida que conducía de regreso a San Rafael, no podía evitar pensar en lo diferente que era ella de cualquier otra persona que hubiera conocido. Mariana no solo lo desafiaba, lo hacía reflexionar y lo hacía sentir algo que había estado ausente en su vida desde hacía mucho tiempo, una conexión real. Por su parte, Mariana, al cerrar la puerta detrás de Alejandro, se quedó mirando el colgante en forma de estrella que llevaba en el cuello, el único vínculo físico que había tenido con sus hijas durante todos esos años. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que, tal vez, no estaba tan sola como había creído. Sin embargo, el peligro que representaba Hernán Peralta seguía acechando. Ambos sabían que, a pesar de los pequeños momentos de calma, la tormenta no había pasado. Y mientras Alejandro planeaba su próximo movimiento para enfrentarlo, Mariana comenzaba a darse cuenta de que no solo estaba luchando por sus hijas, sino también por un nuevo futuro que, inesperadamente,
Incluía a Alejandro. El amor que comenzaba a florecer entre ellos se convertiría en su mayor fortaleza, pero también los pondría en el centro de un peligro aún más grande. Los días previos al juicio contra Hernán Peralta estuvieron cargados de una tensión insoportable. Alejandro y Mariana, aunque unidos por un objetivo común, sabían que el camino hacia la justicia sería complicado. Hernán no era un hombre fácil de enfrentar. Su red de corrupción y sus influencias se extendían por todo San Rafael, desde funcionarios judiciales hasta políticos y empresarios de alto perfil. Pero Alejandro estaba decidido. Con la ayuda de Mateo y de un equipo de abogados confiables, había logrado reunir pruebas contundentes que vinculaban a Peralta con el esquema de adopciones ilegales. Sin embargo, ambos sabían que un juicio no se ganaba solo con pruebas, sino también con voluntad para resistir los ataques de un enemigo tan poderoso como astuto. El día del juicio llegó. El tribunal de San Rafael estaba lleno hasta los bordes de periodistas, curiosos y activistas que habían seguido el caso con interés creciente. Mariana, sentada en el banco de los testigos, llevaba consigo el peso de años de dolor y sufrimiento. Alejandro, a su lado, mantenía una expresión firme, aunque sus ojos reflejaban la preocupación de un hombre que sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande que él mismo. Hernán Peralta, por su parte, llegó al tribunal con su habitual aire de arrogancia. Vestía un impecable traje negro y caminaba como si el juicio fuera una simple formalidad. Su sonrisa cínica y sus saludos casuales a algunos funcionarios del tribunal no pasaron desapercibidos para Alejandro, quien apretó los puños al verlo. La primera jornada comenzó con la presentación de las pruebas recopiladas por Alejandro y Mateo. Documentos que probaban las irregularidades en los registros del hospital, testimonios de enfermeras que habían trabajado bajo la supervisión de Peralta y transferencias bancarias que vinculaban al médico con pagos sospechosos. Mateo, con su estilo meticuloso, también presentó grabaciones en las que se escuchaban conversaciones comprometedoras entre Peralta y otros involucrados en el esquema. Señoría, dijo el abogado de Alejandro mientras presentaba una de las pruebas más importantes. Este documento demuestra que el señor Peralta lideró un sistema organizado para separar a recién nacidos de sus madres con el fin de entregarlos en adopciones ilegales a cambio de grandes sumas de dinero. Hernán permaneció inexpresivo, aunque Alejandro pudo notar el leve temblor en su mandíbula. Sabía que las pruebas eran contundentes, pero también sabía que Peralta no se rendiría tan fácilmente. En los días siguientes, la estrategia de la defensa de Peralta comenzó a hacerse evidente: desviar la atención, desacreditar a los testigos y manipular el sistema. Testigos clave comenzaron a retractarse de sus declaraciones iniciales, alegando que habían sido coaccionados o que no podían recordar con claridad los hechos. Uno de los testigos más importantes, una enfermera que había sido pieza clave en el esquema de Peralta, desapareció misteriosamente el día que debía testificar. Alejandro no podía creerlo. Esto no puede estar pasando, dijo Alejandro en voz baja a Mariana durante un receso en el juicio. Estaban en una sala contigua, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Lo está, Alejandro, respondió Mariana, con la voz tensa pero llena de determinación. Pero no podemos detenernos ahora. Él está jugando sucio porque sabe que tiene mucho que perder. ¿Y qué hay de nosotros?, replicó Alejandro, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro. Cada vez que damos un paso adelante, él encuentra la manera de borrarlo. Esto no es solo un juicio. Es un maldito juego de poder. Mariana se acercó y le puso una mano en el hombro, obligándolo a detenerse. No podemos rendirnos, dijo con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Si nos detenemos ahora, Camila, Magali y todas las otras familias que pasaron por esto nunca tendrán justicia. No le demos el placer de ganarnos. Las palabras de Mariana parecieron calmar a Alejandro, al menos momentáneamente. Él sabía que ella tenía razón, pero la frustración de ver cómo Hernán manipulaba el sistema lo consumía. El clímax del juicio llegó cuando Hernán, confiado en su capacidad para manipular el sistema, decidió subir al estrado para declarar. Con una sonrisa arrogante, negó todas las acusaciones en su contra, alegando que los documentos eran falsos.
que las transferencias bancarias eran coincidencias y que las acusaciones de las familias afectadas eran intentos desesperados por obtener dinero. Esto es un ataque personal, dijo Peralta, dirigiéndose al juez. Una campaña para destruir mi reputación como médico y como ciudadano de San Rafael. Nunca he participado en actividades ilegales y estas acusaciones son infundadas. Sin embargo, en ese momento, Alejandro decidió jugar su carta más fuerte. Con la ayuda de Mateo, había conseguido un video de seguridad del Hospital San Pedro que mostraba a Peralta discutiendo con un grupo de empleados sobre adopciones rápidas y pagos adicionales por cada bebé entregado. Cuando el abogado de Alejandro presentó el video al tribunal, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Incluso la sonrisa de Peralta desapareció mientras veía la grabación. ¿Puede explicarnos esto, doctor Peralta?, preguntó el abogado, con un tono incisivo. Hernán intentó mantener la compostura, pero la evidencia era clara. Su voz tembló por primera vez mientras respondía. Ese video fue sacado de contexto. Yo solo estaba discutiendo sobre protocolos médicos. ¿Protocolos médicos que involucraban pagos ilegales y adopciones fuera de la ley?, interrumpió el abogado, dejando claro que no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. El impacto del video marcó un punto de inflexión en el juicio, pero también intensificó las tensiones. Esa noche, Alejandro recibió otra amenaza anónima y Mateo descubrió que alguien estaba intentando acceder a los archivos que habían presentado como pruebas. Hernán estaba acorralado, pero todavía no había mostrado todas sus cartas. El aire en San Rafael se había vuelto más pesado con cada día que pasaba desde que el juicio contra Hernán Peralta había comenzado. Las amenazas constantes, los intentos de manipulación y la red de corrupción que rodeaba al médico corrupto habían llevado a Alejandro y Mariana al límite de su resistencia. Sin embargo, ambos sabían que no podían rendirse. Lo que estaba en juego no era solo la justicia para Camila y Magali, sino también para todas las familias que habían sido víctimas de ese sistema perverso. Aquella mañana, Alejandro se encontraba en su despacho, revisando por enésima vez los documentos que habían acumulado. Sus abogados le habían advertido que Peralta no solo estaba dispuesto a usar su influencia, sino que también podría intentar destruirlo a nivel personal si sentía que su caída era inminente. Alejandro sabía que no era un simple aviso, ya había comenzado a recibir insinuaciones de que algunos de sus contratos empresariales estaban siendo cuestionados. Y rumores malintencionados sobre él comenzaban a circular en los círculos de negocios. Señor Guzmán, dijo su asistente al entrar con cautela, el señor Mateo está aquí. Hazlo pasar, respondió Alejandro sin levantar la vista, con el ceño fruncido y el rostro tenso. Mateo entró con su habitual calma, pero su expresión denotaba preocupación. En sus manos llevaba un sobre cerrado. Lo dejó sobre la mesa de Alejandro y se sentó frente a él. Esto llegó esta mañana. Es de Peralta, dijo, con un tono sombrío. Alejandro tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una carta escrita a mano con un mensaje claro y brutal: detente ahora o perderás todo. No arruines tu vida por algo que no puedes ganar. Junto al mensaje, había fotos de sus propiedades, su empresa y, lo que era peor, de Camila jugando en el jardín de la mansión. Alejandro sintió que la rabia subía por su pecho como una tormenta, pero también sabía que no podía permitirse actuar impulsivamente. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, y luego miró a Mateo. Esto solo confirma que estamos cerca. Peralta está desesperado, dijo, con una firmeza que no había mostrado en días. Mateo lo miró con cautela. Alejandro, necesitas prepararte para lo peor. Si vas a seguir adelante, no solo estás arriesgando tu fortuna, estás arriesgándolo todo, tu reputación, tu seguridad y la de Camila. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Alejandro asintió sin dudar. No me importa perderlo todo, Mateo. Lo que no voy a perder es la oportunidad de hacer lo correcto. Mientras tanto, en Pueblo de los Cedros, Mariana enfrentaba una batalla personal que no había anticipado. Los abogados de Peralta habían enviado citaciones para que ella entregara documentos relacionados con su pasado, intentando desenterrar cualquier cosa que pudiera desacreditarla como testigo.
Entre esos documentos estaban reportes médicos y declaraciones que Mariana había ocultado durante años, el abuso psicológico que había sufrido en su relación anterior, los días en los que había tenido que dormir en las calles después de perder su hogar y la lucha constante por sobrevivir tras haber sido engañada en el hospital. Aquella noche, mientras revisaba los papeles junto a Alejandro, Mariana dejó escapar un suspiro pesado. Sus manos temblaban al sostener uno de los documentos, un recordatorio de un pasado que había intentado olvidar. «Esto es demasiado, Alejandro», dijo, con la voz quebrándose. «Quieren usar mi dolor, mi vida, como un arma para destruirnos. Y si lo hacen, no solo me van a lastimar a mí. Van a lastimar a mis hijas». Alejandro se inclinó hacia ella, colocando una mano firme pero cálida sobre la suya. «No vamos a dejar que eso pase. No importa lo que intenten sacar a la luz, Mariana, nada de lo que has vivido te hace menos fuerte. De hecho, todo lo que has pasado solo demuestra que eres la mujer más valiente que he conocido». Mariana lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. En ese momento, supo que, aunque el camino era incierto, no estaba sola. «Entonces lo haré», dijo, enderezándose en su silla. «No voy a permitir que usen mi pasado contra mí. Si tengo que exponerlo todo para proteger a mis hijas, lo haré». El día más crucial del juicio llegó cuando Alejandro decidió testificar. Consciente de que era el blanco principal de los ataques de Peralta, subió al estrado con la convicción de un hombre que ya no tenía miedo de perder. En un momento lleno de tensión, su abogado le hizo la última pregunta de la jornada. «Señor Guzmán, ¿por qué decidió arriesgar su fortuna, su reputación y todo lo que ha construido para llevar este caso a la justicia?» Alejandro tomó una pausa, mirando a la audiencia, y luego a Mariana, que lo observaba desde el banco de los testigos. Finalmente, habló, con la voz llena de emoción. «Porque el dinero y la reputación no valen nada si no tienes integridad. Porque esta lucha no es solo por Camila y Magali, sino por todas las familias que han sufrido por culpa de este sistema corrupto. Y porque creo que si queremos un futuro mejor para nuestros hijos, alguien tiene que dar el primer paso, aunque sea difícil». La sala quedó en silencio. Incluso Peralta, sentado junto a sus abogados, parecía momentáneamente afectado por la intensidad de sus palabras. Pero la batalla aún no había terminado. Esa misma noche, Alejandro recibió una llamada urgente de Mateo. Habían descubierto que Peralta tenía un último plan para sabotear el juicio, un movimiento que no solo podría arruinar el caso, sino también poner en peligro la vida de quienes estaban luchando contra él. Alejandro y Mariana sabían que lo que venía no sería fácil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero el costo podría ser más alto de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a pagar. La caída de Hernán Peralta había llegado con una mezcla de alivio y agotamiento para Alejandro y Mariana. Después de semanas de tensión, amenazas y una lucha casi interminable por la verdad, la justicia finalmente había prevalecido. El esquema de adopciones ilegales fue expuesto, y Peralta, junto con su red de cómplices, enfrentaba múltiples cargos que lo condenarían por años. Las familias afectadas empezaban a encontrar consuelo, aunque las heridas tardarían en sanar. Para Alejandro y Mariana, la victoria fue agridulce. Aunque lograron lo que se propusieron, la experiencia los había cambiado profundamente. Ya no eran las mismas personas que habían comenzado esta batalla. Ambos sabían que necesitaban algo más que justicia, necesitaban paz. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Una mañana fresca, con el cielo despejado y el aroma de las montañas llenando el aire, Alejandro y Mariana, junto con Camila y Magali, llegaron a Pueblo de los Cedros para empezar de nuevo. Alejandro, acostumbrado al bullicio de San Rafael, miró las casas humildes, los caminos de tierra y los campos verdes con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. «Es aquí donde pertenecemos», dijo Mariana, mientras bajaba del auto y miraba el paisaje que conocía tan bien. «No necesito nada más». Alejandro la miró y asintió. «Tampoco yo. Aquí es donde podemos construir algo real, algo nuestro».
La casa que habían elegido estaba en lo alto de una pequeña colina, con una vista que parecía sacada de un cuadro. Tenía paredes blancas, un techo de tejas rojas y un jardín que Mariana ya había comenzado a imaginar lleno de flores. Era modesta comparada con la mansión que Alejandro había dejado atrás, pero para él representaba algo infinitamente más valioso, un hogar. Las niñas se adaptaron rápidamente al nuevo entorno. Camila y Magali corrían por los campos, sus risas llenando el aire como una melodía. Aunque al principio había sido difícil para Magali acostumbrarse a una vida sin incertidumbres, el amor de su familia y la cercanía de su hermana habían curado muchas de sus cicatrices. «Mira, Camila, encontré un saltamontes», dijo Magali emocionada, sosteniendo al pequeño insecto en sus manos. «¡Qué bonito!». «Vamos a buscar más», respondió Camila, tomando la mano de su hermana y corriendo hacia un campo de flores cercano. Desde el porche de la casa, Alejandro y Mariana observaban a las niñas jugar. Alejandro, con una taza de café en la mano, sonrió al verlas tan felices. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera ser tan perfecto», dijo, mirando a Mariana con gratitud en los ojos. «La perfección está en los pequeños momentos», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. «Después de todo lo que pasamos, esto es todo lo que necesitamos». Alejandro dejó la taza sobre la mesa y tomó la mano de Mariana, entrelazando sus dedos con los de ella. «Nunca habría llegado hasta aquí sin ti», confesó en voz baja. «No solo me ayudaste a encontrar la verdad, Mariana. Me ayudaste a encontrarme a mí mismo». Mariana lo miró con ternura, sintiendo el peso de las palabras de Alejandro. Habían recorrido un camino lleno de obstáculos, pero cada paso los había acercado más, transformando su relación de una alianza incómoda a algo mucho más profundo. «Y tú me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo», respondió ella. «Esperanza». Esa noche, bajo un cielo despejado lleno de estrellas, la familia se reunió alrededor de una pequeña fogata en el jardín. Camila y Magali, abrazadas con mantas, miraban hacia arriba, señalando las estrellas que brillaban con intensidad. «Y mira, Magali», dijo Camila, señalando dos estrellas que parecían estar una al lado de la otra. «Esas somos nosotras». Magali sonrió y asintió. «Sí, siempre juntas». Alejandro y Mariana las miraron en silencio, compartiendo un momento de complicidad. El pasado, aunque lleno de dolor y sacrificio, había quedado atrás. Ahora, todo lo que importaba era el futuro que estaban construyendo juntos. Finalmente, Alejandro habló, rompiendo el silencio con un tono suave y lleno de determinación. «A partir de ahora, somos una familia. Pase lo que pase, estaremos juntos». Mariana, con los ojos brillando de emoción, apretó la mano de Alejandro y asintió. Y así, bajo ese cielo lleno de estrellas, la familia encontró no solo un lugar donde vivir, sino también un lugar donde pertenecer. Pueblo de los Cedros no solo se convirtió en su hogar, sino en el comienzo de una nueva vida, marcada por el amor, la verdad y la esperanza. Las dos estrellas de San Rafael ahora brillaban más que nunca, iluminando un futuro lleno de posibilidades. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.